Hola mis hermanos y amigos, este encuentro es para estudiar la palabra de Dios y un estudio que nos va a permitir ir edificando nuestras vidas con relación al mensaje de las Sagradas Escrituras. Qué interesante cuando le prestamos atención y sacamos un tiempo para este tipo de enseñanza, porque son buenas, porque son necesarias, porque son importantes, porque son benéficas. Eso es lo que tenemos que aprender cuando dedicamos un tiempo a la palabra de Dios, a la enseñanza y especialmente al aprendizaje. En este día quiero compartir un tema que he titulado Semillas perdidas, semillas fecundas. Este título lo he sacado de la parábola del sembrador para mirar de otra manera cómo aprendemos de ella. Y no es que voy a cambiar la interpretación, porque esa debe ser siempre la misma. Solamente quiero ver otra faceta, aprender del otro lado cómo el Señor Jesús quiere que nosotros entendamos que su palabra es la semilla, que la enseñanza es la misma con relación a cómo el receptor de la palabra la recibe y cómo hace uso de ella. Esta pues es la parábola del sembrador. Una parábola que tiene unas grandes enseñanzas y que nos alerta de cómo muchos no están apropiándose de ella como deberían y como es el deseo del Señor Jesús. Es una parábola que nos enseña que unas semillas caen en ciertos terrenos y la respuesta de esos terrenos frente a la posibilidad de fecundarse, de lograr que esa semilla tenga o logre su propósito. Y es interesante ver cómo esa parábola se aplica a los oidores de las enseñanzas del Señor Jesús. Quiero leerla para tener una comprensión de la panorámica de lo que vamos a estudiar en este día. Esta cita está en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, desde los versículos número 5 en adelante. Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola del sembrador. Una parábola dicha a la gente, a la multitud. Muchos han venido a escuchar a Jesús, cuyo propósito esencial y primordial es la enseñanza de la palabra de Dios.
No el hacer milagros, no en hacer muchas manifestaciones de su poder, de su gloria, de su misericordia, sino que lo primordial, la venida de Jesús a la tierra, es que la gente sea perdonada de sus pecados, lo reciba a Él en su corazón, obtengan la vida eterna y un día estemos con Cristo Jesús allá en los cielos. Esa es su misión para con todos los seres humanos. Eso es lo primordial. Escuchar su palabra, aprenderla, apropiarla y sacar provecho de ella, si así podemos decirlo. 4 tipos de terrenos donde va a caer la semilla menciona esta parábola. Veamos la explicación que solicitan los discípulos para tener mayor claridad sobre la enseñanza de esta parábola. El Señor Jesucristo la explica diciendo que el primer terreno donde cae la semilla, o sea, la palabra de Dios, tiene mucho que ver con lo siguiente. Versículo número 12. Estamos en el capítulo 8 de Lucas. Ahora veamos la explicación de la semilla que cae en el terreno, en el camino. Dice el versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es que muchos, al escuchar la palabra, tienen la tendencia a no creerla, a no verificar que es cierta la enseñanza de Cristo Jesús. Van mucho más del ateísmo y se niegan a consolidar la palabra, a cimentarla. Y esa no es una acción propia de la persona, sino que la explicación del Señor Jesús es que el diablo, Satanás, la roba, la quita. No permite que se arraigue, que germine, porque la mente de aquel escucha, no está atenta, no le interesa, y entonces el diablo aprovecha para quitar lo que escuchó y que no aparezca más en la mente. Esa semilla se perdió para los que no creen, para los que no les interesa la palabra del Señor. El segundo terreno, dice el versículo número 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Otro tipo de personas, cae la semilla en sus mentes, la reciben bien, aún con gozo, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las necesidades, la persona atribuye esos estados a que están aprendiendo la palabra de Dios, a que están buscando de Dios, y entonces piensan que es porque están buscando las cosas de Dios. Vienen los compromisos que deben tener con Dios. Sí, porque esa es otra cosa. No es solamente escuchar la palabra, es comprometerse con la palabra, comprometerse con el autor de la palabra que dicta normas
principios y acciones para verificar que esa palabra realmente está cimentada, realmente está germinando. Y eso ahuyenta a muchísimos. No es para comprometerse, es para tomar las cosas de Dios como ellos se imaginan, como ellos piensan, a su acomodo, y no se someten a la palabra, a lo que exige la palabra de Dios. Y entonces renuncian, desertan y no continúan más buscando la palabra del Señor. La ven como una carga, la ven como una exigencia y entonces deciden no continuar con el aprendizaje de la palabra del Señor. Segundo terreno. Tercero, dice el versículo 14, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Otra semilla perdida. Observemos, el propósito del sembrador es que esa semilla germine y produzca fruto. Pero aquí tenemos un caso muy interesante. Llega la palabra de Dios a personas que tienen unos intereses por encima de aquellos que tiene el Señor Jesús para sus vidas. Les interesa más los placeres, las riquezas, los vicios, la vida licenciosa, los afanes por vivir en la tierra. Ese tipo de personas, al escuchar la palabra de Dios, ven en ella obstáculo para lograr sus propósitos terrenales. Y al ver que es un impedimento, no quieren aceptar la palabra. O de pronto la usan como comodín para lograr sus objetivos terrenales. Pero así, al final, la palabra se seca, se muere y no logra el sembrador que esa semilla se convierta en una planta, en un árbol que produzca los frutos deseados. Esa, pues, es la semilla perdida. En la práctica, nosotros vamos a encontrar en estos dos últimos casos, en estos dos últimos terrenos, en estas dos últimas personas, lo que nos dice posterior algunos textos. Veamos unas referencias que aluden a este sentido o a este tipo de personas. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, veamos unas referencias que tienen que ver con este caso, estos casos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Características de quienes no cimentaron la palabra. Ellos ciertamente habían escapado de la contaminación del mundo, del pecado, etc. Pidieron limpieza de pecado, pidieron redención a Cristo Jesús, buscaron
cómo empezar a caminar en la vida cristiana, pero se ahogaron dejándose arrastrar por lo terrenal, lo mundano, lo pecaminoso. De nada les sirvió, pues, el haber escuchado la palabra y haber buscado del Señor, porque no siguieron sus enseñanzas, no se sometieron a la voluntad de Dios, a lo que el sembrador quería lograr con esa semilla. Hay otro texto en el libro de Juan, hay varios, y quiero mirarlos con ustedes. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros, abandonaron la fe, abandonaron su creencia, abandonaron la iglesia y pues no eran de nosotros, estaban allí. Eran como infiltrados, eran como personas que queriendo estar allí se convencieron que ese no era el sitio, que ese no era su deseo, que esa no era la semilla que debía germinar en sus corazones. Y por eso abandonaron, salieron y dejaron que la semilla se perdiera, se quemara, se destruyera. Semillas perdidas. Si observamos, son tres tipos de personas a los que llega la semilla, pero que no germinan, que se pierde. La palabra del Señor llega a muchísima gente todos los días, de diferentes maneras. Hoy en día con la tecnología, pues hay muchas formas de llevar el mensaje a todo el mundo, pero no todo el mundo acepta la semilla y donde la semilla germina. Es lamentable para estas personas no haber aprovechado esta oportunidad de escuchar la palabra de Dios para sus beneficios. Es que lo que me llama la atención de este tipo de personas es que no evalúan, no consideran, y como lo voy a explicar en el próximo mensaje, no usan su pensamiento lógico, no usan su pensamiento crítico. Bueno, creo que muchas personas no conocen estos términos, pero racionalmente, lógicamente, elementalmente, se podría decir que no analizaron los beneficios y no lograron aprovecharse o apropiarse de la oferta que el Señor Jesucristo le hace a todo el mundo para que vivan mejor. Sí, la mayoría de las personas quieren seguir viviendo en el error, en la equivocación, en el pecado, en la maldad y no buscar una transformación de vida y no apropiarse de los beneficios que Dios tiene para cada ser humano. Los beneficios de Dios son grandes, maravillosos, pero hay que conocerlos. Hay que buscarlos en las Sagradas Escrituras. Y cuando esto se hace, toda persona, creo yo, diría, sí, Señor Jesús, quiero esos beneficios. Y se somete a lo que Él manda. Veamos entonces las semillas fecundas. Bueno, no todo es perdido. Bueno, el sembrador logra
algo, pero logra algo, que algunas semillas sí germinen, sí logren el cometido que se ha puesto en la mente el sembrador. Veamos lo que dice entonces el versículo número 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas, quien escribe este evangelio, ha recibido de parte del Espíritu Santo la redacción, hablándonos acerca de la otra manera de ver esta parábola, y es que Lucas habla de la palabra oída, dan fruto con perseverancia. Otra manera de ver que aquella semilla que germinó, que cayó en buen terreno, ojo que el terreno es el oyente, entonces tiene una reacción, tiene una producción constante. Y aquí está lo más interesante de la forma en que el Espíritu Santo le revela a Lucas para tener un complemento de la enseñanza de esta parábola. Dice el versículo, los que tienen un corazón bueno y recto. ¿A qué se refiere la parábola cuando habla de un corazón bueno y recto? Bueno, las personas que tienen disposición, las personas que tienen fe, las personas que quieren a Dios y quieren conocer de Él, las personas que tienen la disposición de aprender de la palabra de Dios. Eso es muy importante, la disposición. Es decir, hay una apertura de aquellos que aman a Dios, que buscan a Dios, que quieren aprender de Dios, y esto les permitirá tener una germinación de la palabra de Dios. Y no solamente la disposición, sino el interés. Es decir, desean con todo el corazón hacerlo, porque han visto su beneficio. Ustedes saben que Dios conoce el corazón del hombre y el de la mujer. Y sabe Dios que el hombre es atraído por aquellas cosas que le benefician. Pone interés. Y ese interés es el que hace que se escuche la palabra, se atienda la palabra, se entienda la palabra de Dios. Otra cosa que dice el versículo número 12 es que retienen la palabra oída. Retener significa apropiarse de la palabra. Es tomarla y decir, es para mí, me interesa, me gusta, me conviene. Por lo tanto, es mía y la voy a poner en práctica. Ese tipo de mentalidades logra hacer que la palabra allí, en esa retención, en esa apropiación, empiece a germinar. Es bueno, pues, mirar esa otra manera de aprender esta parábola. Tiene la misma interpretación, como dije en la introducción, pero que esa otra manera de verla nos va a dar una dimensión mucho más comprensible y que nos ayudará a valorar lo que es la palabra para nosotros, la palabra de Dios, por supuesto. Veamos entonces lo que dice en cuanto a la retención de la palabra, lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra
y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo nos habla de entender la palabra, mientras que Lucas nos habla de retener, Mateo nos habla de entender. Y es cierto, el entendimiento produce la retención. Quiere decir que el oyente, al entender la palabra, se dio cuenta de lo valioso, de lo importante, de lo necesario que es la palabra de Dios para su vida. Por eso busca la manera de poner todo su entendimiento, toda su formalidad mental, para que esa palabra sí sea bien comprendida. Y he aquí uno de esos secretos. Quien entiende la palabra puede llegar a comprenderla mucho mejor. Y Marcos capítulo 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Entonces, Lucas nos habla de retenerla, Mateo nos habla de entenderla, y aquí Marcos nos habla de lo que la reciben. Entonces, complementan esas tres visiones de cómo la palabra de Dios es recibida, es entendida y es retenida. Qué interesante hojear un poquito y comparar un poquito estas formas de presentar y de interpretar la palabra de Dios. Esta es la característica de aquellos que sí desean aprender de Dios, porque lo creen, porque lo buscan, porque lo aman. Quien ama a Dios, ama su palabra. Quien ama a Dios, quiere entender su palabra. Quien ama a Dios, retiene la palabra de Dios, la aplica. No basta con escuchar a la gente, yo creo en Dios, yo amo a Dios, Dios es mi Señor, Dios me ayuda. Son expresiones que probablemente no vienen del corazón, están en la mente, son ideas, pero la idea no tiene ningún valor cuando no se arraiga, cuando no se construye, cuando no se aprovecha. Y hay que, para los estudiosos, mandarlos a que etimológicamente escudriñen qué significa creer. Y cuando van a buscar la etimología de la palabra, se van a dar cuenta que no creen, porque creer es conocer, cimentar, fijar, entender. Amados oyentes, es importante que usemos nuestra mente para que haya un entendimiento de la palabra del Señor. Y finalmente, dice que dan fruto con perseverancia. Esa es la última frase de Lucas, capítulo número 8, el versículo número 15. Dice al final, y dan fruto con perseverancia. Frutos. Frutos son resultados, son manifestaciones, son evidencias, de tal manera que enfrentemos la realidad. Veamos si realmente hay frutos de nuestra fe, de esa semilla que ha caído
en nosotros y está dando frutos. Hay un pasaje en la Biblia donde el Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, el cristiano que realmente ha permitido que la palabra de Dios germine en su corazón, produce frutos. Tiene que producir. Y los frutos son sus acciones, sus nuevos comportamientos, sus nuevas actitudes, manifestaciones de los cambios que ven en las personas cristianas, que son cambios positivos, cambios agradables para quien los practica y admirables y beneficiables para quienes los reciben. El Espíritu Santo que ha entrado a la persona que ha pedido a Jesús venir a su corazón, porque Jesús entra en el Espíritu Santo, va a construir este tipo de resultados. La persona va a manifestar el amor de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, la fe de Dios, etc. Esas manifestaciones aflorarán en aquel donde la semilla del Evangelio ha germinado. Bonito es, ¿no? Por eso el cristiano tiene nueva vida. El cristiano deja de ser aquel simple, aquel pecador, aquel que daña a los demás y se daña a sí mismo, para emerger una nueva criatura, como dice también el apóstol Pablo. Esos son los frutos que se deben ver en la persona que realmente tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y hay mucho que decir sobre esta parábola. Otro día miraremos otra faceta de ella. Conclusión. La semilla no debe caer en terreno donde se pierda. Es mi recomendación. La persona que oye la palabra de Dios debe ser como la cuarta que presenta aquí esta parábola, donde germina y da fruto. Pero para eso es necesario que la persona, al escuchar la palabra, la reciba, la entienda y la retenga. Esas son las tres maneras de aprender de esta parábola. La reciba, la entienda, la aprenda. Entonces así sí va a ser de beneficio esta palabra de Dios para quienes la oyen. Esto es importante. Aquí tenemos 4 casos de personas que reciben la palabra de Dios y que 3 desafortunadamente desprecian la palabra. No la valoran, no la entienden y no se benefician de ella. Pero la cuarta y última nos enseña que quien lo hace, que quien la recibe, se beneficia grandemente. La aplicación. Hoy es el día de revisarse con relación a estos 4 terrenos que son maneras de ver cómo cae la semilla en cada persona. Me gustaría y lo recomendaría no ser de los 3 primeros, sino del último. Que las palabras del Señor llegue al corazón, sea recibida, sea entendida, que eso es lo fundamental. Y finalmente sea retenida para que logre los frutos que el Señor espera de cada uno. Si quieres revertir tu campo
y pasarte al último, hacer un campo fértil, hacer un campo que recibe la semilla, lo puedes hacer. Sí, podemos hacer eso, podemos hacer los cambios. Hoy es el día de hacerlo. Ponte de rodillas y dile en oración al Señor Jesús que tú quieres ser aquel campo donde la semilla va a germinar y va a dar fruto con perseverancia en este caso. Que perdone todos tus pecados, que tú quieres que el Señor Jesús entre a tu corazón y Él lo hará. Te cuento que será beneficioso para ti si lo haces. Verás la gloria de Dios, verás la grandeza de Dios, verás muchísimas manifestaciones de Dios y tú te sentirás mucho mejor. Así se cree en Dios, así se confía en Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.